oportunidad de entrevistar a Melissa, quien no solamente es mi cofundadora en Kai, sino además la CEO de Bumble. Me encantaría que escucharas en este episodio cómo ella comenzó siendo una niña en Ica, en Perú, que terminó con un sueño y que a partir de ese sueño decidió construir todas las soluciones que estás viendo para poder hacer que no solamente las personas en tecnología, sino especialmente todas las mujeres en el mundo puedan sentirse empoderadas y listas para lograr cualquiera de sus sueños. Me encantaría que escucharas por qué razón ella hace lo que hace, pero especialmente cómo su influencia ha llegado a que nosotros como empresa tengamos en el inicio justamente esta frase que dice encontrar el trabajo que sueñas y que te mereces. Espero que te sientas inspirado por su historia, así como me sentí yo, y espero que puedas verla hasta el final. Y si tienes algún comentario, déjalo justamente en la parte de abajo. Nos vemos. Pues voy a hacer la intro que siempre hago. Soy Melissa, soy de Perú, siempre me encanta decir que soy de Perú. Vivo ahora en Portugal hace 5 años, que no es poco tiempo. Y actualmente pues tengo dos proyectos súper interesantes. Obviamente Kai, que tuve el placer de confundarlo contigo este año y que creo que está súper alineado a uno de mis propósitos de vida. Y por otro lado, Bamboo, que es una startup de la cual soy co-founder y CEO. También me volví CEO de Bamboo este año, donde también tenemos un propósito bastante interesante a nivel de ayudar a las personas. Eso soy yo. A nivel de mi experiencia, pues en general, siempre lo digo, muy diferente de otras personas que están en el mundo de la tecnología. Yo no tengo un background técnico, no puedo escribir ni una sola línea de código, eso no es lo mío. Mi background es 100% en negocios, tengo un par de maestrías. En la última decidí pegarme mucho más a la de la tecnología porque de hecho vi una oportunidad interesante ahí en la que puedes escalar mucho más el impacto y creo que para mí eso es lo que me llamó la atención de la tecnología, ¿no? De cómo saber utilizarla correctamente dentro de un negocio para poder escalar el impacto que quieres generar. En este caso, pues, mi impacto era un poco más desde el lado social, diría yo, cuando tuve esta idea, pero creo que aplica para cualquier cosa, ¿no? Que más allá de cuál sea el propósito de la persona, todos los propósitos son válidos. Entonces, eso yo. Oído. Vamos a profundizar en algunas cosas porque justamente ahí siento que conozco una parte bastante importante de tu historia, pero hay otras donde de repente creo que a todos nos va a interesar mucho saber más. A ver, entiendo que vienes pues, justamente de Lima, de Perú, que has estado pues tal cual trabajando en diferentes áreas, vienes de negocios, cuéntanos justamente dónde estuviste antes, tienes estos negocios ahora, pero dónde estuviste antes, ¿de dónde viene Melissa? Bueno, yo nací en Lima, solo para hacer una aclaración, pero no crecí en Lima. Entonces yo creo, y siempre lo cuento porque creo que a la gente le sorprende un montón y esto tiene que ver un poco con por qué tengo la carrera que tengo hoy. Pero yo crecí en una ciudad que se llama Ica, que literal es el medio del tipo, es desierto, es desierto, desierto. Y yo siempre pensé que el mundo era mucho más grande de lo que yo veía. as- en general, como, no sé, veía televisión y veía estos concursos y en los canales nacionales y parecía que el mundo afuera era totalmente diferente a lo que yo experimentaba en el día a día. Ahora no crecí en una familia pues, adinerada, no me faltó nada, pero tampoco crecí en una familia adinerada. Creo que en la época en que viajar no era tan fácil, o sea, comprar un billete de avión, irte de vacaciones a otro país, no era la realidad de mi familia. Pero sí sabía que había un mundo como mucho más grande por explorar que en el que yo me había criado. Y en un momento de mi vida como que me hizo clic por una situación muy particular y era que yo quería estudiar ballet. Y no había ninguna escuela de ballet en mi ciudad, como ninguna. Entonces ahí me di cuenta de que simplemente por yo haber crecido ahí, nacido ahí, no tenía las mismas posibilidades que otras personas. Porque simplemente no tenía acceso a algunas cosas que si hubiesen probablemente crecido en Lima, hubiese podido tener acceso. Entonces empecé a pensar qué tengo que hacer para que más adelante la Melissa del futuro sea una Melissa que pueda acceder a cosas diferentes, a crecer y a empezar a competir. Y te digo la palabra competir porque eso fue como importante en un entorno internacional
porque yo sabía de que podía hacer cosas. Cómo, no sé, pero sabía que al menos si quería algo lo podía hacer si le ponía disciplina. Entonces creo que ahí en ese momento de mi vida, me acuerdo que probablemente ni siquiera había entrado a secundaria, pero siempre fui bastante ambiciosa Ujú. y fue como, ¿qué tengo que hacer para ver más allá de lo que existe en este planeta, más allá de lo que existe en mi país? Y en un momento de mi vida me fui de viaje, que me costó rogarle a mi papá que me dé el viaje, pero me fui y el primer lugar al que fui fue Inglaterra. Y creo que en ese viaje se reforzaron muchas de las ideas que ya tenía. Y me acuerdo que ese viaje tenía una parada en París y había una chica que viajaba conmigo en el mismo grupo, no la conocía, y empezó a hablar de una forma muy fluida francés y yo no entendía nada, mi inglés no era nada bueno en ese momento, tenía 15. Yo pensé que era bueno y era malísimo, o sea, no entendía nada, no entendía mucho, me costaba como que... Y dije, no, hay cosas que tengo que corregir para volverme una persona que pueda competir y en algún momento quizás tener una carrera fuera mucho más reconocida. Creo que ese momento realmente cambió mi vida. Y cuando regresé dije, sí, yo quiero construir una carrera que sea internacional y las cosas que tengo que hacer, pues probablemente sea entrar a una buena universidad y aprender inglés. Aprender inglés súper bien. Realmente creo que esas fueron como que las dos cosas. Y en ese momento también me di cuenta que mi historia era la historia de muchas personas que habían crecido como yo, quizás no con una mala vida, diría, sino que con una vida con menos oportunidades, por lo que te dije al inicio, porque simplemente naciste pues en un lugar y ya. Pero el mundo es mucho más grande que eso, ¿no? Entonces, creo que ese fue el momento en que empecé a construir mi carrera, me fui a estudiar a una buena universidad eh, y me di cuenta que no bastaba solamente ser buena, sino que tenías que tener buenos contactos para poder hacer una buena carrera. Ujú. Porque sí, te digo que en Perú estudié en una de las mejores universidades de negocios, si es que no es la mejor hoy, pero no era suficiente que seas buena, porque todas las personas que entraban en esa universidad de alguna manera pues tenían potencial de hacer algo interesante con su carrera más adelante, pero era uno de los assets que tú tienes como persona y la otra parte era como tu network, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, dije, bueno, creo que voy a seguir en mi camino de explorar el mundo y es ahí donde pues me fui a estudiar en un momento a Bélgica, después a París, en Francia y creo que eso abrió muchísimo mi mente, de que hay cosas diferentes, que hay cosas nuevas, donde la tecnología que quizás en ese momento en Perú era algo que ni se tocaba en ninguna de mis clases, se empezó a tocar fuera de una forma mucho más natural y la forma de ver el mundo de las personas también era diferente. Entonces, después de la última vez que estuve estudiando fuera, porque también me fui con beca a estudiar, no, gracias a Dios me fui con una beca y regresé, me di cuenta de que no quería seguir una carrera tradicional en consultoría, porque pues era o me iba al banco de consultoría, tenía algunas propuestas de EY para trabajar y dije, bueno, no, creo que esto no es lo mío. Todavía no sé qué quiero hacer, sé que quiero hacer algo que realmente ayude a las personas, porque sé que hay mucho por hacer en mi país y no hay tantas soluciones para ese tipo de problemas, así que quizás tengo que seguir estudiando. Entonces, me vine a estudiar a Portugal una maestría asociada a negocios digitales, donde el tema de la tecnología se usa de una forma mucho más estratégica. De nuevo, no aprendí a programar nada, pero ver la tecnología desde un punto estratégico creo que fue lo que cambió todo. Y en ese camino aprendí o reforcé ciertas ideas, que era lo que te decía al inicio, que era network. Yo hoy te puedo decir que he trabajado y he estudiado con gente de tantos lugares que creo que antes hacía esta broma, pero creo que ahora como que veo el mundo desde una perspectiva mucho más grande. Pero dime un país en Europa y te juro que al menos conozco una persona. Entonces tenía siempre como que esa idea de, yo no soy una persona muy extrovertida, pero creo que sí logro generar relaciones de valor con la gente. Entonces una relación de valor realmente hace que este network sea un network con propósito y con sentido, porque pues es una relación de alguna manera
en la que ambas personas tienen algún tipo de beneficio, y no necesariamente tiene que estar asociado al dinero o nada, pero hay muchas maneras en las que te puedes beneficiar. Y cuando me vine aquí también empecé a conocer mucho más de este mundo de las startups, de la tecnología. eh, Startup es un término nuevo, creo que ha existido desde hace muchísimos años, pero bueno, un poco más a meterme en ese ecosistema donde el emprendimiento pues era algo que siempre me ha gustado, porque siempre pensé que yo quería hacer algo que impacte en la vida de las personas, como te dije. No sabía qué tenía que hacer. Siempre pensé que la educación es uno de los pilares para que las personas tengan un buen futuro, y no me refiero a ir a la mejor universidad del planeta, o que tengas que irte a Harvard, o que te tengas que ir a London Business School, pero que educación de la forma en la que a ti te funcione, y que la vida sea un constante aprendizaje. Sabía que tenía que ser algo relacionado a la educación, porque la educación te abre muchas puertas, al tema de las relaciones en general, digamos que networking, y el tema de ver el mundo, porque creo que el hecho de haber viajado y haber vivido me ha hecho construir de alguna manera como que formas de trabajo, entender distintas culturas, que han agregado mucho, mucho valor al trabajo que después empecé a hacer. Y sí, bueno, nos conocimos en Talently, creo que esa fue mi primera experiencia con el mundo de la tecnología. Eh, yo venía de trabajar siempre he trabajado en desarrollo de carrera, porque trabajé en mi universidad por muchísimo tiempo, en áreas muy, muy, muy interesantes, pero de todas maneras una universidad tiene una estructura bastante sólida. Hay tareas definidas, hay cosas como, hay mucha operación, hay cosas ya establecidas, y luego entré a una startup donde no había nada. Y creo que esta es la parte interesante, porque de alguna manera me gusta mucho crear. Entonces, crear procesos, pensar, iterar y demás. Y el primer acercamiento que tuve, no con una empresa que era tecnológica, porque en ese momento Talently no tenía tecnología, pero crear algo desde cero y darle forma y empezar a ver cómo todas las piezas se engranan. Eh, y después me fui a trabajar, bueno, antes de eso he trabajado en algunas startups aquí, un poco más también a nivel de adquisición y demás, pero cosas muy que tenían que ver mucho con la parte de negocio. Hasta que me fui a The Bridge, que bueno, ya no se llama The Bridge, pero en The Bridge tuve la oportunidad de liderar varios equipos, y creo que aquí fue donde realmente pude explotar al máximo, de alguna manera, la capacidad que tenía de ver varios países, ver distintas operaciones, trabajar con equipos de demasiados lugares, hablar diferentes idiomas en el día a día, y involucrarme más en la parte de producto, que en este momento, pues lo que sí puedo decir es que en ese momento Bernardo era una persona muy visionaria, donde sabía que la tecnología en algún momento tenía que jugar un rol importante para que la empresa pueda ser vendida en su momento, ¿no? Porque en este caso ese era su objetivo. Y se logró, y creo que eso despertó muchísimo más mi curiosidad, y ahí decidí, bueno, realmente quiero entender más allá de cómo poner tecnología, un equipo de desarrollo dentro de un plan estratégico para que funcione, sino entender cómo más allá es cómo es el día a día, entender cómo tengo que armar un equipo de tecnología, cómo los equipos que he venido armando son de alto rendimiento, y qué importante es como el talento dentro de ese entorno. Entonces, nada, creo que esa fue como una de las experiencias que realmente me hizo crecer muchísimo, que me conectó más con el área de la tecnología, y luego pues volví a Talently a construir producto. Y creo que eso también de alguna manera me incentivó a que yo diga, pues quiero construir producto, quiero hacerlo a mi manera, y por eso como decidí emprender, pero ya por mi cuenta. Tengo, o sea, a ver, has comentado varias cosas que me han generado más preguntas, pero la que me gustaría, con la primera con la que me gustaría empezar es, ¿qué tipo de problemas te apasionan? Porque justamente hablabas sobre tecnología, desde el punto de vista estratégico de la tecnología, y también hablabas sobre educación y cómo sientes que la educación puede transformar justamente pues, a las personas, darles oportunidades que, conectando un poco con lo que comentabas desde el principio, pues sentiste que quizás no tenías acceso por X o Y razón, por el lugar donde estabas, por diferentes circunstancias. Pero igualmente me gustaría entender, o sea, si hay algún tipo de problema que te apasiona, o si es como, mira, es resolver problemas en general. A mí me gusta resolver problemas en general, pero te diría que
yo creo que la forma en que yo resuelvo los problemas o que están más alineadas a mi propósito como persona son las cosas que tienen que ver con el crecimiento y las oportunidades. Y sí te hablo mucho del lado profesional, porque yo creo que una persona que tiene más oportunidades en general tiene la posibilidad de también crear un impacto mucho más positivo. Y, y creo que tanto tú como yo quizás no hemos vivido en una sociedad donde, que era lo suficientemente segura, donde tenías acceso a todo lo que querías, donde probablemente tenías acceso a cosas tan simples como seguridad ciudadana y no sé, salud, Ujú. y que ahora viviendo en otro lugar las tienes. Y creo que para mí, crear estas personas que contribuyen muchísimo a la sociedad parten de algo mucho más fundamental que es educación. Y creo que la educación realmente es un derecho. Eh, Creo que hay un concepto de educación que ha ido cambiando con el tiempo. En mi momento era, y esto venía de la generación de mis papás, que era mucho de, si quieres ser alguien en la vida, tienes que estudiar y tienes que ir al colegio y tienes que luego ir a la secundaria y después tienes que ir a la universidad y tienes que tener un título. Creo que ese concepto ha cambiado y me alegra muchísimo porque la globalización también ha permitido, y el acceso a tecnología ha permitido que se pueda descentralizar y democratizar el acceso al conocimiento y que hoy por hoy, pues, la persona pueda seguir creciendo sin tener que pagar montos exorbitantes de dinero, porque hay universidades que son carísimas. Sí. Eh, y para mí el impacto está desde el lado de la educación y la oportunidad. Eh, yo, de nuevo, creo que las personas tienen los recursos, y esto ya viene más desde el lado de la disciplina y demás, para poder acceder a ciertas cosas. No todos, eso sí me gustaría recalcarlo, porque yo sé que hay temas de infraestructura, por ejemplo, que a veces limitan, porque nosotros podemos decir, bueno, ahora todas las personas tienen acceso a Internet y todos tienen un teléfono, sí, pero todavía hay zonas, y te digo, de Perú, ahora que estoy trabajando en África, donde realmente es un problema, la gente no tiene luz. Entonces no importa que tengas, no importa que tengas contenido en Internet, porque si no tienes luz no puedes acceder. Eh, y creo que mucho desde ese lado. Ahora, a mí me gusta más resolver problemas que tienen que ver con temas de empleabilidad, con temas de educación, un poco ya más avanzados, no te diría tan al inicio del proceso educativo, porque es de lo que conozco más y creo que puedo aportar mucho más valor desde ese lado. Y yo siempre digo, pues, me gusta aprender, pero si hay una persona que sabe más de otro tema que yo, pues quizás yo no soy la persona para meterme a resolver ese problema, ¿sabes? Mejor yo aprendo de ti y yo contribuyo con lo que conozco un poco más. Entonces, sí, la educación me motiva. Desde que empecé a trabajar en tecnología, creo que uno de los perfiles y los perfiles de las personas que están en tech como tal, sin importar el rol que tengan, han sido perfiles que me han hecho como un poco, de alguna manera, expandir mi mente, porque es, sí, realmente no necesitas tener un título universitario para poder hacer una carrera o para poder acceder a una mejor oportunidad. Ojo, no desmerezco a la gente que lo tiene, porque creo que eso sigue siendo algo importante, pero ya no es una limitante como antes. Ahora sí te diría que si eres un doctor y no tienes título universitario, probablemente dudaría que quiero que me atiendas y me operen. Entonces, creo que es eso. Es por eso que me enfoco tanto en el lado de la educación, de alguna manera, no te diría cosas tan técnicas, pero educación y temas de empleabilidad, porque es donde conozco más. Oído, oído. Y ahora voy a hacer un pequeño cambio hacia algo que dijiste mucho más adelante en Ujú, lo que nos contabas en esta primera pregunta, que es equipos de alto desempeño. Porque tal cual, a ver, haces o sea, tienes estas maestrías, tienes estas experiencias. Nosotros nos conocimos justamente en Tareli, donde tú dirigías el equipo de ventas, y luego pues pasas a construir equipos de desarrollo o trabajar con ellos. Y realmente pues cuando he tenido que preguntar, pues realmente todos están encantados con tu trabajo, encantados de la forma en la que tú has colaborado con ellos, en la que tú los has incluido. ¿Cómo lo has hecho? O sea, ¿cuál crees que ha sido el diferencial en tu caso para que toda esta gente esté tan contenta contigo, básicamente? Uy, desde el punto de vista de la persona liderando el equipo, Sí. eh, te diría que no hay una fórmula secreta, pero yo creo que siempre es ver a las personas como lo que son un ser humano. ¿Sabes? Creo que eso es algo que a mí me ha funcionado muy bien. No sé si a todos les funciona, quizás hay otras formas de hacerlo.
pero yo siempre he pensado que la persona que se sienta dentro de mi equipo es una persona que más allá de este trabajo tiene una vida, tiene aspiraciones, tiene sueños y el trabajo termina siendo parte de ese proceso. Entonces, ver a la persona como tal y entender de que es una persona que no va a estar contigo 24 horas al día y que tiene una vida más allá de lo que tú le puedas dar hoy. Hoy no digo que el trabajo no es importante, pero entenderla desde ese punto de vista eh, hace que puedas entregar formatos de trabajo que se adapten mucho mejor y que funcionen para todos. No, no todos van a estar de acuerdo, obviamente, con las decisiones que tú tomes, pero creo que de alguna manera te hace repensar la forma de trabajar, entendiendo de qué es lo que realmente motiva a la persona. Eso es otro punto importante, entender qué motiva a la persona, creo que es algo sumamente relevante. Hay gente que le motiva el dinero y está bien, y quizás ahí encuentres esta forma de que a través del dinero esta persona dé el 200%, pero no es el 100% de los casos, y te diría que en mi experiencia probablemente ha sido únicamente el 30% de los casos donde la persona es 100% money driven, Ujú. pero esas oportunidades de crecer, estas oportunidades de tener acceso a algo que no tuvieron, de conectar, de sentirse como valoradas, y que tú puedas como devolver eso como líder, siempre ha hecho que las personas se entreguen como más de lo que yo hubiese esperado que entreguen. Y creo que lo otro que también me ha funcionado es prestarle atención a las personas. Y con prestarle atención me refiero a que realmente tengo la capacidad de ver cuáles son los talentos de esta persona, qué oportunidades tiene para mejorar. Y hay muchas veces que si tú te sientes, que a veces se piensa que el rol de líder o del jefe es simplemente decirte todo lo que has hecho mal y empujarte a que lo hagas mejor, ¿sabes? Pero creo que a veces falta mucho esto de darle a conocer a la persona que quizás tiene un talento que ellos no lo han visto y tú sí lo has visto, y cómo pueden apalancarse de ese talento para seguir creciendo en el rol que tienen. Y también cómo, de una manera constructiva, no todos somos, nadie es perfecto, todos tenemos cosas que mejorar, pero cómo identificas esa oportunidad, cómo está impactando en su desempeño y qué soluciones tienes o le podrías proporcionar para que esta persona mejore. Y creo que siendo muy humano desde ese lado, las personas, no sé si yo he tenido suerte, ojo, pero las personas logran llegar a lo más alto de su potencial, al menos en el tiempo que me ha tocado trabajar con ellos. Y yo te puedo decir, ninguno de los equipos que he tenido hasta ahora, desde que empecé a liderar, yo he tenido que estar detrás de una sola persona en mi equipo diciéndole que por favor entregue los resultados de los que ha sido como que se les ha exigido de alguna manera al inicio, o a los que se han comprometido. Entonces, a mí me ha funcionado, no sé si a todos les funciona, pero bueno, eso para mí ha sido como que fundamental, realmente identificar esos talentos, mostrar estos talentos, reconocer esos talentos y crecer con la persona, ¿sabes? Todos tenemos efectos. Y también un poco, y eso es parte de las preguntas que yo tenía pues para ti, Meli, es este cambio. A ver, ya entrándonos un poquito más en la parte de tecnología, pasaste de un perfil de negocios donde tenías pues una serie de conocimientos, eh, encontraste pues justamente en la tecnología también un asset, de acuerdo a lo que comentaste al principio, oye, una forma de hacer las cosas más estratégicas, una forma de, viste la oportunidad justamente como acabas de decir, de, oye, aquí es el camino hacia acá, hacia donde van a ir los negocios. Y lo adoptaste no solamente a tiempo, sino que te diría incluso lo has adoptado muy bien. Mi pregunta es, en esta transición entre un perfil más de negocios hacia un perfil más de tecnología, bueno, ¿cuáles fueron los cambios? ¿Cuáles fueron tus mayores retos quizás en esta transición? Creo que hubo un montón de retos y así te soy totalmente sincera de decir como sentarme en un lugar y yo hablar de producto y decir realmente no, o sea, no entiendo nada de lo que estas personas están hablando. Y creo que eso fue como lo más difícil al inicio, porque, bueno, me metí al mundo de la tecnología en general, un poco más hands-on en hacer producto, porque yo sabía que quería construir algún tipo de producto. Ojo. No sé si yo quería estar al frente de la construcción de ese producto,
Pero lo que sí quería y lo que yo sabía que quería hacer en largo plazo era, si yo no entiendo cómo armar un equipo de tecnología, cómo se gestiona, cuáles son las cosas que tienen que ver, yo jamás voy a poder liderar un equipo de tecnología. Y porque me tocó trabajar con gente que tenía esta visión de producto, pero no entendía nada de tecnología, las cosas no salían bien, había mucho caos, no se lograban cosas. Entonces, creo que desde ese punto de partida fue como, ok, necesito tener algo mucho más práctico, eh, como meter las manos en la masa para poder entender realmente. Y no me voy a dedicar a hacer esto al 100% toda mi vida, ni es el objetivo, pero sí quiero tener un conocimiento lo suficientemente sólido para poder sentarme a hablar con alguien técnico y no sentirme que no sé qué está pasando, o quizás decir algo que tampoco tiene nada que ver, que me ha tocado muchas veces ser yo la persona que tiene que escuchar eso. Entonces no quería ser esa persona. Y por eso fue, y creo que fue muy difícil porque lo que te decía, yo vengo de un background mucho de números, de hacer cosas, de cosas que en papel son mucho más estratégicas y que el resultado es mucho más fácil. Y creo que construir producto es diferente. Tú cuando construyes un producto, sobre todo si es algo que no existe, pues estás un poco como descubriendo cosas. Y hay muchas cosas técnicas. También trabajar con un equipo de tecnología. Yo nunca había trabajado con ese tipo de perfiles anteriormente, como en el día a día. Y son personas muy técnicas. Normalmente tienen una personalidad completamente distinta a los perfiles comerciales de los que yo estaba acostumbrada. Entonces, si me costaba trabajo, quizás crear esta relación que te comentaba al inicio con mi equipo de marketing o con mi equipo de adquisición o con cualquier otro equipo que construí al inicio, hacerlo con un equipo de tecnología fue 20 veces más difícil. O sea, lograr que realmente las personas confíen en ti, que te hablen, que te digan algo, o sea, realmente que te hablen, eh, sentarte y que las personas empiecen a dar su opinión, contribuir o pedirte cosas que la verdad que yo estaba sentada del otro lado de la mesa y a veces no sabía de qué me estaban hablando. Creo que esa fue la parte más difícil y también reconocer que no sabía nada, o sea, el reconocer, creo que eso fue lo mejor que me pasó, o sea, ser súper consciente de no sé nada y yo me sentaba con los equipos que dirigía y les decía, voy a decir el nombre, le decía Jorman, te voy a ser totalmente sincera, yo no sé qué estás hablando, así que te pido que me tengas paciencia y que me expliques las cosas como que diferente. Y creo que había mucha transparencia, pero yo me moría de la vergüenza, o sea, decía, yo estoy liderando el equipo, yo estoy sentada acá y yo no entiendo nada de lo que está pasando a nivel técnico. Entonces, tener esa transparencia y creo que toda la gente con la que trabajé fue muy abierta en general a explicarme cosas como muy al detalle que yo no sabía. Y bueno, luego está el otro lado, ¿no? Que es como está bien que la gente tenga paciencia, pero también tú tienes que poner de tu parte y aprender rápido. Claro. Entonces creo que eso es como algo que sí me gusta hacer, me gusta aprender. Eh, pero creo que eso fue lo más difícil. Primero, entender que la forma de trabajo con un equipo de tecnología era totalmente diferente, que son perfiles totalmente diferentes, porque no digo que todos, pero en su mayoría son mucho más introvertidos. Y luego empezar algo que realmente yo no tenía, o sea, nunca me lo había hecho. Pero bueno, se volvió como un reto más. Y ya. Justamente iba a preguntarte esto, de bueno, ¿cuándo cambió? Pero entiendo que fue cambiando a lo largo del tiempo. Es decir, entraste no sabiendo tanto quizás sobre los puntos más técnicos del problema, o de la solución, mejor dicho, y luego a medida que fuiste avanzando, pues fue devolviéndose un poco más simple. A ver, también me gustaría entrarme en otra pregunta, que es ya un terreno un poquito más escabroso, que es justamente, o sea, hemos hablado tú y yo un montón de veces sobre cómo hay industrias que están predominantemente pues dominadas por hombres, y hay industrias pues donde, y lo voy a poner en unas enormes comillas, ¿no? Como que no entran tantas mujeres. Nos referimos a puestos de liderazgo, puestos de tecnología, industria de tecnología, industria donde de cada 100 desarrolladores, 5 son mujeres. Realmente un porcentaje descomunalmente bajo, si me lo preguntas. Y bueno, en carreras de ingeniería en general. No solamente has estado en una, que es la tecnología, has estado en las dos, donde has tenido y donde has llevado puestos de liderazgo. Em, Entramos ahí. O sea, seguramente eras la primera persona, la primera mujer que ha dirigido ese equipo o a esa persona. ¿Qué retos adicionalmente encontraste por ello? O sea, bien puede ser con stakeholders, con el equipo,
o en general con la industria? Uy, esa es una pregunta recontra difícil, porque eh, yo lo he vivido de dos formas. Una siendo no solamente una mujer que lidera un equipo de tecnología, donde era la única líder y realmente no tenía ninguna sola mujer en el equipo de tecnología, y teniendo todas estas como, sabes, como que estas lagunas de conocimiento, por lo que te decía, era probablemente una de las primeras experiencias que tenía, pero a mí me dieron el reto porque nadie más lo quería tomar, entonces como que Melissa se lo lleve, entonces yo me lo llevé. Y no fue tan mal, honestamente, o sea, yo creo que fue muchísimo mejor de lo que yo esperaba. Eh, pero no solamente eso, sino mm, te voy a ser totalmente sincera como yo lo sentí, no solamente ser mujer, es a veces tu edad, Ujú. a veces de dónde vienes, que se empieza a crear como un estereotipo alrededor de la mujer latina que está liderando algo y por qué llegó ahí. Yo creo que lo he sentido como en algún momento así, donde me sentaba a discutir con otras personas en C-level y yo siendo la persona más joven y probablemente lo que yo estaba diciendo o mi opinión no se tomaba tanto en cuenta. eh, y finalmente yo terminaba teniendo la razón por A o B motivo. Entonces creo que hay como que ciertas fricciones de las que no te diría que hay que tenerles miedo, pero de todas maneras en algún momento te pesan. Y creo que también ha sido mucho de, bueno, creo que tengo que probar más por ser mujer, ¿sabes? Porque sé que tengo que liderar como un equipo de hombres, probablemente ellos no han tenido una mujer al frente antes. Eh, ¿Cuáles son esos boundaries que tienes que poner? Porque sí me ha tocado realmente enfrentar situaciones bastante incómodas en algún momento y luego está desde el otro lado, ¿no? Del lado de ser founder en una empresa que en su momento pues, tiene core como tecnología. En algún momento de todo este journey pensé levantar plata y sí te voy a decir que cuando me sentaba con un inversionista a hablar, y lo he dicho abiertamente antes, me han preguntado cosas que realmente no le preguntarían un nombre y no tienen nada que ver con mi capacidad de liderar la empresa. En ese momento no la lideraba yo, pero me han preguntado cosas súper incómodas. Entonces creo que no es fácil. Ahora sí te puedo decir de que a lo largo de mi carrera, cuando yo he tenido líderes, eh, las personas que probablemente más han contribuido a mi desarrollo profesional han sido mujeres. Es muy fuerte sobre todo porque está esta diferencia entre lo que acabas de decir, ¿no? Que te pregunten cosas siendo mujer que de repente no vienen absolutamente al caso. Em, Recuerdo también un montón una historia justamente ahora que estuve en el Valencia Digital Summit sobre literalmente una founder que decía exactamente lo mismo, que había ido a levantar capital en USA y habían dicho no puedes levantar capital porque no tienes un nombre levantando capital. Y creo que es definitivamente una historia compleja. Mujeres. Hace poco estaba hablando con una de las líderes de un bootcamp muy grande en Nigeria, muy similar al laboratorio, donde entrenan muchísimas mujeres y, y el principal problema que tienen es placement, como muchos otros lugares, ¿no? Eh, y cuando vas a hablar con las personas que salen de este bootcamp y es, no, todavía necesito estudiar más, todavía necesito hacer tal cosa, no postulo porque no le doy check a todas las casillas. Mientras que del otro lado, pues tienes una persona que de alguna manera el entorno siempre ha sido mucho más favorable, más cómodo y bueno, pues cumplo 2 de 10, bien, dale, vamos para adelante y ahí postulemos. Entonces creo que hay distintas cosas que hay que tocar desde distintas aristas para hacer que realmente el impacto que se quiere ver y esta igualdad sea una igualdad de verdad y no solamente el maquillaje que está por fuera de sí, ya bueno, crecí mis números, tengo más mujeres y después entras a la empresa y ves los números realmente o las condiciones de trabajo y es caos. Entonces, bueno, esa es como mi opinión al respecto. Me gustaría profundizar en dos cosas que has comentado justamente. La primera es ese momento que tú y yo lo hemos hablado, ¿no? De cuando te das cuenta, estoy trabajando vamos a poner empresa X, y estoy ganando 50% menos que mis compañeros que están haciendo muchísimo menos que yo.
creo que lo que me encantaría es poder apoyar a otras personas, a otras chicas que están afrontando posiblemente esta misma situación. ¿Qué hiciste? O sea, ¿cómo la afrontaste? ¿Qué sucedió? Profundicemos ahí para también como, nada, poder demostrar a las personas que se puede salir de esa clase de situaciones. Mira, la verdad es que cuando me di cuenta de eso me explotó la cabeza y estaba recontra molesta, está súper molesta y es que no puede ser que esto me esté pasando a mí. O sea, todo lo que te viene con esto de realmente me sentí muy poco valorada. Y después dije, bueno, tengo que ser una persona mucho más inteligente que lo que me está pasando en este momento. Y empecé a hacer un montón de notas para entender por qué yo estaba en esta situación y por qué necesitaba tener una conversación alrededor de lo que había descubierto. Porque probablemente, y fue de casualidad que yo me enteré, no, probablemente esto no, nunca me debía haber enterado hasta que me hubiese ido a la empresa y hubiese seguido ganando 50% menos, pero empecé a hacer como una lista de las cosas. Bueno, mi perfil es este, tipo, ¿qué habilidades tengo yo que mis compañeros no tienen? Pues empecé con las cosas como mucho más banales, te diría yo, que son todas las, tipo, los títulos, que gracias a Dios, tipo, tengo varios, pero para mí no es lo más importante, pero empecé a hacer este checklist de cosas, como ya tengo tal y tal cosa, tengo experiencia en tal y tal cosa que es como relevante para la empresa hoy, eh, tengo tal y tal skill que es súper relevante para la empresa porque yo tengo una posición global y puedo hablar 4 idiomas y ninguna de las personas que está en esta empresa puede. Este, ¿qué más? Y luego empecé a hacer una lista literalmente de todas las responsabilidades que yo tenía. O sea, estoy a cargo de tal cosa, tal cosa, tal cosa, esto impacta de tal manera y tal manera a la empresa, como realmente los equipos que yo tenía en ese momento tenían un impacto en una operación global. Era el único punto de conexión entre la operación, entonces realmente tenía las áreas como áreas muy delicadas de la empresa. El trabajo que me están pidiendo es muy crítico para tal y tal cosa. Entonces, con todas esas cosas, respiré hondo, gané un poco más confianza y realmente pedí una reunión para poder conversar con la persona bueno, que tenía el poder de decisión en ese momento. Entonces, literal, fue como casi leer mi lista de cosas y decir, bueno, yo sé como que esto vale mi perfil, esto es lo que realmente vale, yo estoy aquí por tal y tal cosa, eh, pero me gustaría negociar como mi salario considerando las responsabilidades que tengo, ¿no? Realmente fue sentarme a negociar, a sentarme a negociar, pero con la certeza de que por primera vez había hecho el ejercicio de entender cuánto valía mi perfil y cuánto valía mi perfil para la empresa. O sea, y qué tan difícil iba a ser que ellos encuentren una persona que pueda hacer lo que yo estaba haciendo en corto tiempo. Y era mucho más barato, definitivamente, para ellos subirme el salario que, que dejarme ir en ese momento. Eh, y bueno, fue así como pasó, pero creo que a lo largo de mi carrera voy a repetir esto y yo llegué a esa situación por síndrome del impostor 100%, porque quizás no valoraba mi trabajo tanto como debía haberlo valorado, mientras tenía otras personas que llegaban a negociar cosas increíbles y haciendo mucho menos que yo o teniendo quizás menos habilidades en ciertos campos que yo. Y quizás yo me conformé con la primera cosa que me ofrecieron al inicio, porque no era nada malo lo que me ofrecieron, pero mi perfil valía muchísimo más. Entonces creo que eso fue una gran lección de la que no me he olvidado. Creo que esa es una de las cosas por las cuales yo decidí que con Kai abordáramos este tema de síndrome del impostor, de realmente valorar tu perfil, porque creo que es algo mucho más común de lo que la gente piensa. A ver, no hablemos de cifras, pero al final mi pregunta va hacia, ¿lograste ajustar este crecimiento pues mucho más interesante a nivel de salario en ese momento? O sea, salió exitosamente, lograste sentirte mucho mejor valorada esa experiencia. Sí, logré negociar más del 100% de mi salario. Ok, vale. Entonces Sí. se logró Sí, demasiado. se logró. O sea, te lo digo, y normalmente cuando yo me siento a hablar con una persona que sé que está en la misma situación que yo, le digo, mira, yo hice tal cosa, pero creo que podemos hacer esto y esto y esto, y me funcionó. O sea, te lo estoy diciendo de alguien que estuvo sentada exactamente en la silla en la que tú estás sentado, ¿ok?
y sé por lo que estás pasando, entiendo exactamente cómo te sientes, entiendo que no sepas cuánto vale tu perfil también, o sea, me ha pasado a mí, pero creo que es importante como que abrir los ojos a tiempo. Porque después si haces los números, y yo siempre digo, la plata no es lo más importante, creo que es una de las cosas, mm, pero creo que viene más del hecho de valorarte y valorar tu trabajo que otra cosa. También, a ver, un poco una de mis últimas preguntas tiene un poco que ver con, bueno, ese momento en que te hace clic, decir, bueno, ya he logrado un montón en mis trabajos actuales, he querido emprender. Cuéntanos un poco de cuál fue ese momento, o sea, qué fue lo que para ti fue como ese, por así decirle, llamado al emprendimiento. ¿Qué fue lo que tú dijiste, oye, mira, este es el momento de quiebre, donde quiero emprender? Mira, yo siempre quise emprender. Yo creo que emprender está en mi naturaleza. Creo que mi primer negocio lo tuve como a los 7 años y vendía pulseras en el colegio y las hacía yo. Y mamá me decía como, yo voy a invertir, te voy a comprar las cosas, pero eso me tienes que pagar. Yo le tenía que devolver lo que ella se había gastado en comprarme las cositas para hacer las pulseras y yo las vendía y ya. Y luego me podía quedar con la plata. No sabía en qué y creo que por eso yo decidí meterme a trabajar con empresas que de alguna manera algo de lo que hacían estaba alineado al propósito. Para mí eso es importante, súper importante, porque creo que es lo que me hace cada día despertarme y decir, bueno, lo que estoy haciendo tiene sentido por más que lo quiera dejar. Eh, pero hubo dos cosas que fueron, dos episodios en mi carrera que fueron puntos de quiebre que me dijeron, quizás es hoy el momento de decidir y después como que dije, no, necesito darme como que un espacio más. Pero básicamente lo que, de alguna manera, el trigger fue, no quiero seguir respondiendo por las malas actitudes de personas en general. Y te hablo de que yo tenía que dar la cara por gente que hacía llorar a sus trabajadores, eh, personas que no tenían cierto tino. Un día me tocó entrar a una reunión y se me caía la cara de la vergüenza. Lo voy a contar, porque creo que este es un espacio interesante para contarlo. Pero una persona en un puesto muy alto se sienta conmigo, con alguien de mi equipo, que en ese momento era, pues tenía alguien de diseño, porque teníamos que hacer una campaña, y la persona, y este C-level dice, sí, pero quiero que hagas como el diseño mucho más diverso. Y bueno, como, no sé, que se sienta como que más diversidad. Y como, como que, bueno, estábamos tratando de entender un poco más a qué se refería, y soltó una frase como, sabes, que se vea como que más gay o así. Y yo, pero pero como, y para esto la persona, el diseñador, diseñadora que tenía en ese momento era parte de esta comunidad. Ujú. Entonces, esta persona me mira, yo lo miro y se me empieza a caer la cara de vergüenza. Y yo lo único que dije fue como, discutamos esto más tarde y yo lo veo contigo directamente. Y pensé, ¿cómo se supone que se tiene que ver una persona gay? O sea, que es un Mm, marciano, que tengo que ponerle qué cosa claro. en una publicidad para... Y muchas de estas cosas se fueron repitiendo y dije, no, yo no quiero empezar a dar la cara o justificar el comportamiento de otra persona con cosas con las que yo no comparto, con las que no estoy de acuerdo. Y eso fue como un punto como que dije, en algún momento yo quiero liderar de la forma en la que a mí me gusta liderar y poder tomar el control de realmente cuidar de la gente que está trabajando para mí. Eh, y creo que el segundo punto importante fue cuando empecé a entender que hay muchas decisiones que se toman sin conocimiento y que yo por el rol en el que estaba simplemente tenía que decir que sí. Entonces, eso también fue como un trigger bastante importante, pero ya en ese segundo momento fue como, ya tengo experiencia, ya aprendí lo que necesito aprender, no estoy preparado porque nunca estás al 100% preparado para eso, pero dije ya, bueno, es ahora o nunca. Y voy a repetir de la pregunta que me hiciste pues, en el episodio pasado. ¿Cuál es el momento más difícil de tu carrera hasta ahora? Mm. El momento más difícil de mi carrera hasta ahora, contando mi etapa emprendedora o sin contar mi etapa emprendedora. Todo, todo está incluido.
Mira, mientras he trabajado para otra persona, creo que el momento más difícil de mi carrera ha sido dar la cara por mí misma. No sé cómo explicarlo, pero tuve un momento y ese momento me marcó y es una persona intentando gritarme, así como gritarme despavoridamente, de una manera muy poco educada, porque estaba gritando, y yo decirle, eh, no, o sea, si tú me tratas así, tipo renuncio. Creo que ese ha sido el momento más difícil de mi carrera porque yo no tenía nada. No sé, yo dije eso y después dije, renuncio y qué voy a hacer el lunes. O sea, literalmente. Y creo que ese fue el momento más difícil porque siento que más allá de todas las circunstancias, pues fue eh, sacar la cara por mí misma. No sé si esa es la forma correcta de decir. Pero fue difícil. Fueron esos segundos donde dije, nunca me pasaba esto, me quería poner a llorar. Pero dije, no, como no voy a permitir que nadie me trate así. Creo que eso ha sido como uno de los momentos más difíciles de mi carrera porque sabía que después de, o sea, después de esa situación era o me iba o me quedaba, pero era mucho más probable que me voten. Pero no pasó. Y como emprendedora te diría que el momento más difícil de mi carrera ha sido esos primeros nos que recibes, porque Ujú. creo que hay muchas partes donde se idealiza el mundo del emprendimiento, que es tener flexibilidad, que es tener esto y lo otro, y realmente lo tienes, pero también hay muchas horas de trabajo. Y estos nos que recibí inicialmente, donde me sentí juzgada por ser mujer, por ser latina, porque me sentí 100% minimizada, y creo que me tomó mucho como mucha apreciación, o sea, mucho autoconocimiento después, como mucho entender de, ah, esto realmente no soy yo, sino es como la percepción que tiene la gente. Pero creo que eso fue súper duro para mí, súper, súper duro. O sea, realmente sentir como conversar con alguien y que la persona te haga sentir que, tipo, tú no vales nada por A, B y C, que ni siquiera tampoco tiene sentido. Entonces creo que eso fue bastante difícil para mí al inicio. ¿Dirías que eso es tu top uno de cosas que odiarías de emprender? No, no te diría que es mi top uno eh, de cosas que odio emprender. Creo que no puedo juzgar el emprendimiento por la capacidad mental de otra persona. Wow. Creo que lo que más odio emprender es que nunca puede, o sea, al menos al inicio, ¿no? Es difícil prever cómo van a ir las cosas y esa incertidumbre tiene su lado bonito, pero creo que me afecta más en el lado de la incertidumbre como tal, te puede generar mucha ansiedad. Claro. Eh, Creo que eso es como lo que me gusta menos, pero bueno, Oído, es parte de la experiencia. oído. El día de pregunta el día de hoy, Meli, es, a ver, digamos que hay una única lección que puedes dejar para el mundo al día de hoy, en este momento, con la persona que eres. ¿Cuál sería esa lección que tú quisieras dejarle a una mujer o a una persona que está emprendiendo o a una persona que está en el mundo de la tecnología o alguien que tenga un rol similar al tuyo, que es el de los tres? ¿Qué le dirías a esa Uy, persona? cree en ti y no dejes que nadie te diga lo contrario. Oído, oído. Meli, este espacio ha sido increíble. Hay historias que no hemos conversado tú y yo. Así que bueno, me quedaré después de este espacio contigo para justamente preguntar, repreguntar sobre estos momentos que no pudimos, a los que no pudimos ponerle nombre. Pero ha sido increíble realmente pues poder escucharte, poder conocerte mucho más, poder entender de dónde vienes y también poder mostrarle al resto del mundo las mismas razones por las cuales considero que eres increíble y que las personas te pueden conocer mucho más. Meli, si alguien tuviese que buscarte, obviamente pues vas a tener tu perfil de LinkedIn pues ya disponible.
¿Hay alguna forma de contactarse contigo a través de LinkedIn, a través de correo? ¿Cómo es más fácil para alguien o para cualquier persona que quiera conversar contigo encontrarte? Yo diría LinkedIn, escríbeme en LinkedIn y yo siempre contesto. A veces me demoro un poquito, pero normalmente contesto al menos dentro de la misma semana que me escriben. Oído, oído, tiempos. Hay tiempos que hay que respetar. Vale. Meli, oye, muchas gracias. De verdad que este camino es increíble gracias a que tú estás en él. Y sé que la vida de muchas personas ha sido increíble gracias a que tú has estado en ellas. Así que, nada, quiero darte otra vez las mil gracias por haber estado aquí el día de hoy. Esta experiencia de entrevistarte ha sido realmente espectacular. Y nada, y pues, para los que nos escuchan, seguiremos viendo mucho más de Meli muy pronto en el próximo episodio. Así que no se lo pierdan. ¿Vale? Gracias. Listo.